Si bien hace aproximadamente 10 años que se utilizan software en grafoscopía, en Latinoamérica es una práctica que recién se está desarrollando en los últimos años. Es por ello que muchos peritos, erróneamente, piensan que solo se tratan de software de medición o de aplicación de filtros, porque consideran que inducen a error a los peritos. En este video te daré mi opinión al respecto y 4 consejos para la implementación legal de software en el estudio de firmas cuestionadas. Pero antes que nada tienes que tener en claro que los software son herramientas para el trabajo pericial. No van a concluir sobre la falsedad o autenticidad. Brindan herramientas que permiten al experto tener información objetiva sobre la toma de decisiones e ilustración de sus conclusiones. En grafoscopía existen herramientas informáticas que solo son ilustrativas, pero otras que aportan gran valor de interés pericial, como puede ser, por ejemplo, la herramienta Análisis Oval Test, que determina ángulos de inclinación y aspectos de óvalos de firmas para su cotejo y exportación en un informe pericial para confrontación. Estudios de curvas de presión y velocidad de firmas obtenidas en tabletas digitales con la posibilidad de cotejos de cada fase en gráficos. Cotejo de morfología externa y perimetral de las firmas en base a la espiral de Fibonacci, analizando distribuciones espaciales proporcionales para la determinación de similitudes. Descripción de los rasgos aéreos como nuevo elemento de estudio para la identificación de autoenmascaramiento de firma, entre otras utilidades. Estudio de presión y velocidad de firmas escaneadas a través de exploración de patrón cromático y ancho de trazos, con la posibilidad de obtener los ritmos cuantificables en patrones numéricos y gráficos. Determinación inteligente de descargas de tinta de instrumento escritor para el cotejo de formas y ubicación entre el material cuestionado y el indubitado. Estudio de proporcionalidad de los trazos de cada fase con estadísticas cotejables. Cotejo automatizado de firmas obtenidas en tabletas digitales con aplicaciones online, entre otros. Entiendo que los software potencian a los peritos. Un mal perito con estas herramientas será peor perito, y un buen perito que las sepa utilizar con criterio y experticia tendrá nuevas fortalezas en su actividad pericial. Y es por eso que te quiero dejar 4 consejos para la implementación judicial de software forense. En primer lugar, vincula las herramientas del software con hardware y métodos científicos. Tal como te dije, no existe un software que resuelva el caso, solo es una herramienta que se potencia con tu experticia. Por lo que debes trabajar con lupas binoculares, microscopio, luces, cámaras, etc. Tanto en el primer momento de estudio como en la fase crítica o la fase de toma de conclusiones. A su vez, tendrás que poner a prueba las conclusiones arribadas con las tecnologías con métodos científicos de la disciplina en todos los casos. Identifica la pertinencia de su aplicación. Que acabes de invertir en un software no significa que tengas que implementarlo en tu próximo caso. Tienes que tener en claro si tal herramienta será realmente útil en el caso de estudio. La pertinencia en su aplicación en grafoscopía va a estar determinada sobre la repetición de los elementos intrínsecos de las firmas indubitadas. Es decir, que para saber si realmente es útil, tendrás que analizar, en primer lugar, si efectivamente se trata de un elemento intrínseco cotejable. Te hago una comparación con métodos tradicionales. Que hayas estudiado en un libro o en una publicación sobre la importancia de los puntos de ataque como elemento intrínseco no significa que en la pericia que estás trabajando lo puedas implementar necesariamente. Solo será un gesto gráfico de interés pericial si el mismo se repite en las firmas indúbitas. Ahora te doy un ejemplo con el uso de software. Hacemos un estudio de proporcionalidad. Fotografiamos o escaneamos la firma. Utilizamos la herramienta SFP, Signature Phrase Proportion. Superpondremos cada uno de los trazos y obtendremos la medida de cada fase. El software analizará las proporciones de cada movimiento fase, marcando un coeficiente de variación en una tabla exportable a Excel. Cuando esta información objetiva se repite en las 5 firmas indubitadas disponibles, por ejemplo, el coeficiente de variación de las proporciones oscila entre el 5 y el 10%, dispondremos de un elemento intrínseco bastante interesante para el cotejo.
Si el software nos arroja que el coeficiente de variación de la firma cuestionada es del 45%, será un indicio de no correspondencia. Por otra parte, en los autoenmascaramientos, en los que se suele cambiar la forma y en muchas ocasiones las proporciones del recorrido del hilo gráfico de cada fase permanece inalterable. Si pese a que se modifica la forma, el coeficiente de la firma cuestionada oscila igualmente entre el 5 y el 10%, será un indicio de correspondencia gráfica, pericial, intrínseco muy interesante. Creo que el juez necesita parámetros objetivos cuantificables. Puede ser un buen elemento de interés pericial que no va a bastar por sí solo, pero unido a otros elementos puede ser muy, pero muy significativo. Acredita la utilidad del software. Expone jurisprudencia de otros tribunales, sentencias que valoran positivamente el uso de ese software. Expone sobre avales de colegios de calígrafo que realizaron pruebas o análisis de resultados del software, incluso algunos está documentado por escribanos. Comenta los años que está en el mercado, referencia en las instituciones públicas que lo utilizan. Estas 4 exposiciones, tanto en el informe escrito como en el juicio oral, brindarán confianza al tribunal de juicio y te van a ayudar en el contrainterrogatorio. Te dejo acá arriba un link de un video, el acceso a un video, en el cual te doy consejos de exposición del perito en el juicio oral que yo creo que te puede llegar a ser muy útil. Fundamenta las conclusiones con bibliografía. Para garantizar el derecho de defensa, el tribunal de juicio no debería aceptar una conclusión obtenida con un software que no se puede explicar con métodos tradicionales. ¿Lo vemos? Que el perito no motive con detalle sus conclusiones atentaría contra el principio de contradicción y el principio de defensa en juicio. Por lo que siempre te voy a aconsejar que respalde tu trabajo con software con bibliografía actualizada sobre el aspecto técnico que abordaste. El juez necesita elementos de convicción que puedan ser confrontados entre las partes y que le permita tener una idea clara del aporte del experto en el punto de controversia. Ahora bien, respondiendo al interrogante si los software inducen a error a los peritos, que fue uno de los motivos de este video. En mis 18 años como perito vinculado a la investigación criminal y nuevas tecnologías, y también como funcionario judicial, me ha tocado ver errores periciales por el mal uso del software, pero también por mal uso de hardware y de técnicas periciales. ¿De qué va a depender? Del conocimiento del experto en la temática. Por lo que yo creo que es erróneo decir que los software o hardware inducen a error a los peritos. Eso no puede ser. Lo que correspondería afirmar es que un software o hardware mal utilizado induce a error a los peritos. Tenemos que entender como profesionales que no existe en grafoscopía un herramienta o gesto gráfico concluyente ni infalible. Cada elemento de análisis, sea con métodos tradicionales o software, se tiene que analizar con prudencia y de manera holística, siguiendo una metodología científica de estudio para no cometer o que nos lleve a inducir errores. El éxito de la tarea pericial se necesita tener conocimiento de la disciplina, un amplio estudio del caso, trabajar con humildad, objetividad, en equipo, tener claridad en la transmisión del conocimiento, sea en la redacción o en la oratoria, y sumar a ello siempre nuevas herramientas tecnológicas o informáticas. ¿Por qué te digo que sumarlo siempre? Fíjate, en mi primer año de trabajo, en el año 2001, el sistema de trabajo que yo tuve en la pericia se sigue repitiendo actualmente, ¿sí? Pese a que estamos en la revolución de la era digital de la criminalística. Hay una premisa que dice que si trabajas igual que hace 5 años, algo estás haciendo mal, simplemente porque la tecnología mejora o evoluciona año a año. Si usas nuevas tecnologías y tus colegas se oponen, no te molestes. La resistencia al cambio es normal. Puede ser porque nunca trabajaron con software, sienten amenazado su espacio en el foro pericial, o a lo mejor solo tuvieron una mala experiencia. Por ejemplo, un colega presentó el software como una solución mágica y piensan que todos los colegas van a hacer exactamente lo mismo. Entonces escuchan un software y se asustan. Te puedo afirmar con certeza que cuando vinculamos los conocimientos del experto con nuevas tecnologías, vamos a brindar al tribunal de juicio conclusiones objetivas que pueden ayudar a mejorar la calidad de las conclusiones periciales y brindar confiabilidad a los magistrados.
Lo interesante es que hay peritos de gran trayectoria que ya se animaron a probar, analizaron casos de éxitos y en peritajes que lo ameritan, por supuesto, lo implementan como una herramienta más en la fundamentación de su informe o bien para trabajar a distancia, que es algo que se está utilizando en los últimos años con el software. Junto con un gran equipo de profesionales creamos un espacio de divulgación e investigación de nuevas tecnologías aplicadas a la pericia grafocrítica, que no solo analizamos el trabajo con software o hardware, sino que abordamos sobre los nuevos desafíos del perito en la era digital. Firmas manuscritas realizadas en tableta digitalizadora, firmas falsificadas por robot, entre otros. Si quieres conocer más del programa académico y estar actualizado en lo último en tecnologías aplicadas a grafocrítica, deja un comentario para recibir toda la información. Y recuerda, si alguien te dice que con un software resuelve el caso, te miente. Pero si alguien te dice que con los software no van a utilizarse en la grafoscopía, no sirven en grafoscopía, te aseguro que está equivocado.